Entonces, con base en lo que veníamos trabajando la clase anterior, entonces vamos a continuar en este proceso y les voy a mostrar o les voy a especificar cuál sería la pauta que viene de aquí en adelante para que ustedes vayan revisando entonces cómo es que esta ruta metabólica tiene que continuar o tiene que seguir este proceso, ¿vale? Si bien es cierto que pues este proceso que ustedes se van a encontrar aquí va a tener como una serie de características, una serie de postulados que pues ustedes tienen que entrar a organizar, una serie de parámetros que ustedes tienen que entrar a organizar, porque pues como les decía a ustedes en el momento, les pedí a ustedes en la tarea de la célula, que es una tarea que ya está calificada, tienen que entrar ustedes a revisar principalmente cuáles son las, digamos, como la secuencia de cada una de las rutas metabólicas y con base en la secuencia de cada una de las rutas metabólicas, ustedes tienen que mirar también en qué tipo de organelo se produce. Entonces, para entrar así como en esta introducción, es muy necesario que realicemos pues básicamente la aclaración de que este proceso de esta ruta metabólica, que es digamos que una parte, una pequeña parte de todo el proceso metabólico que realizamos los seres humanos, este proceso que ustedes ven aquí, con el que ustedes no, o con el cual nos hemos encontrado en las últimas semanas, pues hace referencia a una pequeña sección del proceso que ocurre exclusivamente en el citoplasma o citosol celular. Entonces, cuando les pedí a ustedes la tarea en donde les pedía que me especificaran en dónde ocurría este proceso, pues lo ideal y lo puntual era que ustedes me escribieran que precisamente este proceso se está presentando es en el citoplasma celular, ¿vale? Entonces, algunos me escribieron las funciones del citosol, pero no me escribieron como tal la función del bioquímica y la función bioquímica del citoplasma, pues era precisamente dar ese inicio a la ruta de la glucólisis que es la que estamos hablando el día de hoy. Y definir qué era la ruta de la glucólisis. Algunos compañeros lo hicieron, digamos, de una manera muy superficial, algunos ni siquiera lo escribieron. Algunos me escribieron la definición de diccionario de qué era el organelo. Entonces, pues la invitación en este caso, en este momento, va pues a que hagamos entonces las cosas lo mejor posible, muchachos. Con eso no vamos a tener entonces inconvenientes tampoco con las notas, ¿vale? Eh, Obviamente, como ustedes se dan cuenta, este tema de la cuarentena cada vez se alarga más y más y más y más y más. Y a pesar de que el ICFES ha tratado de decir que pues ustedes van a tener un examen de estado, todavía a ciencia cierta es completamente idealista pensar en un examen de estado, así que pues yo vuelvo y juego con las mismas recomendaciones. Recuerden que hay universidades que les van a evaluar a ustedes o les van a validar su ICFES con base en las asignaturas que ustedes tengan. Entonces, si ustedes tienen esa posibilidad, pues no desaprovecharla tampoco y aprovechar a sacar las mejores notas posibles. Pero entonces vuelvo y repito, les hago nuevamente la recomendación, entréguenme los trabajos lo más completos posible y apúntenle a lo que se les está pidiendo. Eh, ¿Qué es apuntarle a lo que se les está pidiendo? Pues que si en el trabajo les decía funciones bioquímicas, pues lo que tendríamos que hablar era de funciones o secuencias o rutas metabólicas que se iban a presentar dentro de cada organelo. Entonces, si por ejemplo la membrana realizaba un proceso de fagocitosis y después hablábamos de los lisosomas, entonces era decir que los lisosomas tenían una cantidad de enzimas que eran unas proteasas y unas peptidasas que lo que se encargaban era de romper esas membranas cuando entraban microorganismos. Algunos lo describieron así, otros simplemente escribieron, se encarga del proceso de digestión. Ya. Entonces, pilas con eso, niños, para que no tengamos, vuelvo y reitero, inconvenientes con ese tipo de trabajos, ¿vale? Entonces, de manera general, pues ahí de todas formas les dejé las recomendaciones a algunos. Entonces, bueno, pilas también con las personas que no están entregando los trabajos. En eso sí también quiero ser muy, pero muy enfático, ¿vale? Cuéntame, Tatiana, ¿qué, qué te puedo ayudar? Sí, precisamente por eso, porque no me describió muy bien los procesos, porque no me describió muy bien lo que me tenían que eh, organizar. Pues bueno, lo que pasa es que vamos, pues hagamos una cosa en este caso. Pues yo no me comprometo en este momento a decirles si les voy a dejar un trabajo para corregir la nota,
pero pues vamos a negociarlo de la siguiente manera. En la medida en la que ustedes me rindan con esta clase, es decir, en la medida en la que ustedes trabajen en esta clase y me entreguen los trabajos y no me toque extender fechas, podríamos contemplar la posibilidad sobre el final del periodo de volver a dejar habilitado ese link para que ustedes nuevamente lo vuelvan a subir o lo vuelvan a corregir. Pero ya estaríamos hablando sobre el final, ¿vale? Entonces, más bien, mantengámoslo así. O sea, sí hay la posibilidad, pero tendríamos entonces que comprometernos a trabajar más, ¿vale? Porque pues en este momento volvérselos a recibir implica volver a retrocederme y pues eso es lo que no quiero en este momento. Entonces, más bien, continuamos adelante y si ya hay que retroceder sobre las notas en el final del periodo, pues lo hacemos sobre el final del periodo. O les propondría yo también en este caso, fíjense que fue una ventaja para algunos de los que hicieron taller de carbohidratos el periodo inmediatamente anterior, pero podríamos dejar una actividad adicional y esa actividad adicional podría ser una actividad con miras a corregir alguna de las notas que ustedes hayan tenido bajitas. Entonces, me parece esa como una estrategia un poco mejor. ¿Listo? Bueno. Listo, niños. Entonces, vamos a continuar entonces aquí con el proceso y cuando tengan entonces ustedes este proceso nos vamos a dar cuenta que cuando el proceso metabólico que se va a presentar aquí, que es el proceso metabólico de la glucólisis, se denomina glucólisis porque principalmente nosotros tenemos una afinidad con la glucosa. Pero esto no significa, óiganme muy bien, esto no significa que la glucosa sea el único carbohidrato que puede ingresar a realizar este tipo de proceso metabólico. Cuando yo estoy hablando de glucólisis, estoy hablando específicamente o exclusivamente de que van a existir un grupo de reacciones y ese grupo de reacciones van a cumplir con la ruptura de la glucosa. Perfectamente, ahí tenemos la glucosa, pero podríamos tener otro carbohidrato, como por ejemplo los que se encuentran aquí descritos, que en este caso sería, por ejemplo, la galactosa, la gulosa. Entonces, miren aquí ustedes que van a tener cualquier cantidad de carbohidratos que tienen de a 6 carbonos. Entonces, todos estos que tienen de a 6 carbonos, perfectamente ellos pueden ingresar a la ruta de la glucólisis. Entonces, a la muestra de un botón, por ejemplo, aquí tenemos la fructosa 6-fosfato, y esta fructosa 6-fosfato, con ella podría básicamente pasar u ocurrir lo siguiente. Entonces, podría perfectamente esta ruta metabólica partir desde aquí, desde la glucosa, perdón, desde la fructosa, y con esta fructosa lo que se puede presentar es una reacción, y en esta reacción lo que va a ocurrir es que básicamente esta fructosa se va a transformar en la fructosa 6-fosfato a través de esto mismo que ustedes pueden ver aquí. Es decir, que aquí vamos a generar nuevamente, que este tipo de estructuras, perdón un momentico mientras que voy acomodando aquí, ¿listo? Aquí lo que se puede presentar es que este tipo de estructuras, tal cual como ustedes la están viendo aquí, pues ellas básicamente lo que van a hacer es que aquí va a requerir también de que ingrese una molécula, que será la molécula denominada como el ATP, igual que en la primera reacción que se presentó, en el ATP, y que posteriormente aquí vamos a tener la otra salida de la molécula que sería ADP, y aquí tendríamos un gasto energético. Fíjense ustedes muy bien que es prácticamente como si tomáramos esta estructura de aquí, del ATP, pasar al ADP, y me va a generar la misma glucosa 6-fosfato sin la necesidad de transformar esta. Entonces recordemos que este proceso aquí se produce por una enzima, que pues ustedes, si bien lo alcanzan a ver ahí, se denomina como una glucosinasa. Entonces aquí, al tener la fructosa, ¿cómo creen que se llamará? Si una se llama glucosinasa porque venía de la glucosa, Mónica, ¿cómo se llamará entonces, Mónica Vargas, cómo se llamará entonces la enzima que estará aquí presente? Mónica, Mónica Vargas,
Bueno, Gillian Manjarres, si una se llamaba la glucosinasa, en este caso tomando la fructosa, ¿cómo se llamará esta? Muy bien, entonces se llamará fructosinasa, ¿vale? Entonces aquí utilizaremos el nombre de la fructosinasa con S, ¿vale? Perdón, con C, no con S, como corrigiendo de pronto hay un poquito lo que tiene Gillian, y lo que me va a producir es la fructosa 6-fosfato. Esto es una forma alternativa. ¿Cuándo ocurre esta forma alternativa? Esta forma alternativa termina ocurriendo cuando, por ejemplo, perdón, cuando, por ejemplo, una persona termina consumiendo, voy a suponer, alguna fruta de manera directa. Entonces, si ustedes tienen algún familiar con diabetes, entonces una de las recomendaciones para esos familiares con diabetes o esas personas que tienen diabetes es que no se tomen el jugo, sino que se coman directamente la fruta. ¿Por qué les dicen eso? Si ustedes se dan cuenta, entre esta reacción, que es la glucosa y la fructosa, entre ellas existe un proceso de isomerización. ¿Qué quiere decir isomerización? La una fácilmente se convierte en la otra. Eso es algo que pasa regularmente con este tipo de sustancias. Una está convirtiéndose en la otra. La fructosa se convierte en la glucosa y la glucosa se convierte en fructosa. Este es uno de los procesos más convencionales que termina ocurriendo. Pero como ocurre este proceso que es tan convencional, entonces cuando usted tiene en una frutica, tiene la fructosa, valga la redundancia, y usted la mete en la licuadora y le deja entrar un poquito de luz, ese simple movimiento de agitación más la luz ultravioleta que le está ingresando, o la luz en general, porque no muchas veces no tiene ni siquiera que ser luz ultravioleta, la luz en general, porque puede ser incluso hasta la luz de un bombillo, puede convertir toda esta fructosa, la puede convertir en glucosa. Recordemos que la glucosa es el azúcar que tiene que ser metabolizada en el caso de las personas que tienen diabetes, porque es con la que mayor tenemos afinidad. Entonces, en una persona que tenga diabetes, pues lo más recomendable es que coma fruta y no que tome el jugo, porque si se toma el jugo está consiguiendo una mayor cantidad de glucosa y eso, pues obviamente es lo que se tiene que delimitar. De ahí entonces que existan ciertos tipos de azúcares como el sucaril. Yo no sé si ustedes lo habrán escuchado. Niños, bueno, les voy a pedir el favor, muchachos, que prendamos micrófonos también y que realicemos las participaciones, ¿vale? Listo, entonces el sucaril es un azúcar, Profe, cuéntame. pues no sé si esa cosa que comen el azúcar de stevia. No, pero es muy cercana. Entonces, cuando estamos hablando de sucaril, el sucaril es un azúcar específica que se genera para, o se, digamos, se produce para los diabéticos. En el caso, por ejemplo, de ese sucaril es un azúcar de orden sintético. O sea, quiere decir que no es un azúcar natural como la que viene en las frutas o como que en la que viene en la caña. Y en el caso de una persona que tenga diabetes, pues lo que le tienen que dar principalmente es sucaril. O sea, que quiere decir que es un azúcar que, digamos, en este caso tendría una composición química que genera es un saborizante dulce, es un dulzante artificial, pero que entonces como no depende de la glucosa, no va a generar tanto impacto precisamente en este proceso de la hipoinsulemia e hiperinsulemia. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el azúcar esplenda, ese azúcar es un azúcar que tiene en este momento un poquito menos de restricción que la misma stevia. La stevia tuvo que ser sacada del mercado porque resulta que ustedes se dieron cuenta que pues de un tiempo para acá la stevia terminó siendo un azúcar que pues prácticamente estaba comercializándose a gran escala y se estaba vendiendo bastante. Y al venderse bastante ese azúcar, pues evidentemente se estaba generando ¿cómo es que se llama? Se estaba generando una comercialización alta. Pero cuando realizaron algunos estudios, de algunas personas que estaban teniendo un consumo regular de stevia, se dieron cuenta que estaban presentando otras patologías y en algunos casos se llegó hasta dictaminar que la stevia tenía una contraindicación, era que podía ser cancerígena. Por eso fue que automáticamente se enteró de eso, automáticamente salió ese estudio, pues lo primero que hizo el INVIMA, que es digamos que la entidad encargada de autorizar la comercialización de productos de forma masiva. Entonces ellos fueron automáticamente los que entraron y dijeron, no señores, ese tipo de azúcar no se puede seguir vendiendo. Por lo tanto, entonces la stevia tenemos que descontinuarla del mercado y tienen que sacarla. Vendan las últimas unidades que tienen, si pueden recogerla, recójanla, pero
que se venda única y exclusivamente lo que queda en bodega, porque ese azúcar tiene una contraindicación. Si hay bastantes, porque pues fíjense ustedes que ya también estaban sacando hasta gaseosas a base de stevia, entonces esa vaina pues ya más o menos la están descontinuando, más o menos la estuvieron descontinuando como sobre finales del año pasado, precisamente por la misma contraindicación que tenía. Entonces la stevia duró más o menos alrededor de unos 4 o 5 años en el mercado, pero entonces ya más o menos sobre final del año pasado se terminó descontinuando y dijeron, vendan lo que tengan en bodega, pero no produzcan más porque van a generar un problema de salud pública, ¿vale? Por eso es que, por lo menos como lo dice por ahí Santiago, todavía se vende, bueno, entonces sí, obviamente se vende el inventario que queda, más no, pues más no obviamente lo que estén produciendo. Incluso fíjense que Incauca, que es una empresa encargada de producir azúcares, ellos también dejaron de producirla precisamente a eso. ¿Cómo así, Gillian? No te entiendo la pregunta. Profe, una pregunta. Cuéntame. ¿Y por qué la stevia no, o sea, por qué un diabético puede consumir stevia y azúcar no? Puede consumir stevia, pues porque precisamente no, como el azúcar que está ingresando no es glucosa, entonces me hago entender. Entonces, la glucosa es el azúcar que tiene que marcar la cantidad de ATP que se va a producir a nivel corporal. Pero entonces un diabético, ¿qué es lo que tiene que reducir? Precisamente este azúcar que es la glucosa. Entonces ya les voy a mostrar otro ejemplo porque pues también yo parto de una teoría y ya les muestro cuál es mi teoría con respecto a esto. No sé cuál será el procedimiento por el cual generan la stevia. La stevia sí tiene una base natural, lo mismo que la esplenda, tienen una base natural, pero, o sea, es decir, ellos son extraídos de algún producto natural. Ah, mire, listo, ahí Santiago está confirmando. Es de una hojita, sí señores, es de una hojita que la están sacando. Pero entonces ella no tiene esta misma cantidad de glucosa, es decir, es un azúcar que no va a contener o no va a liberar la máxima cantidad de glucosa, como en este caso pues estaríamos hablando. Recordemos que la glucosa es el azúcar con el cual nosotros tenemos mayor afinidad y por eso el proceso de glucólisis se llama así, ¿sí? Porque partes de la glucosa. Pero en un diabético, pues se tienen que consumir las cantidades de glucosa en menor proporción para que no vayan a generar ningún inconveniente metabólico, es decir, para que la persona no vaya a tener ningún síndrome metabólico, ningún coma diabético, pues derivado de esto. Espérenme un momentico que hay una pregunta. ¿Y cómo? Sí, Tatiana. Entonces, ahí en este caso, pues estaríamos hablando de que por lo menos la stevia, tanto la stevia como la esplenda, contribuye pues a que las personas con diabetes pues puedan consumir algún tipo de endulzante, pero lo que no contribuye es que precisamente en algunos casos de ellos, o en algunos casos de estos, pues puede llegar a generar, sobre todo con la stevia, no con la esplenda, puede llegar a generar algún tipo de patología o algún tipo de enfermedad que estaría de pronto no relacionada, pero que sí estaría eh, relacionada con el tema de la diabetes, sino que estaría relacionado con otro tipo de enfermedades. Entonces, es benéfico para la diabetes, pero no es benéfico para otro tipo de síndromes que se puedan llegar a presentar o puedan llegar a aparecer. Entonces, volvamos aquí. Entonces, una persona que tenga problemas de glucosa, es decir, que tenga inconvenientes con la insulina, que tenga hipoinsulemia o diabetes, entonces esta persona pues lo que no puede consumir principalmente es esta glucosa. En cambio, ¿qué es lo que le toca consumir? En cambio, lo que le toca consumir es principalmente fructosa. La panela, pues obviamente ella como previene de la caña, entonces ella está hecha tanto de glucosa como de fructosa, así que tampoco es un producto que se pueda consumir de una manera directa. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Lo más recomendable pues es consumir la frutica directamente en una persona que tenga precisamente este tipo de situaciones ¿cómo es que se llama? Como la diabetes. Obviamente, pues en el caso de ellos, lo más recomendable es que consuman principalmente la fruta y no el jugo, porque el jugo contiene glucosa, pero la fruta pues tiene principalmente fructosa. Esto obviamente también hay que hacer la aclaración porque frutas como por ejemplo la papaya, y creo que se los había dicho ya en algún momento, hay personas que dicen, ay, es que yo voy a hacer la dieta de la papaya. Hacer la dieta de la papaya es consumir fructosa, pero también consumir glucosa, porque la papaya es una de las frutas que mayor contenido tanto de glucosa como fructosa en un disacárido que se conoce como la sacarosa, que es el azúcar de cocina, es la que mayor concentración tiene. O sea, que quiere decir que si usted está haciendo una dieta de papaya para no, digámoslo de esta manera, para no engordar,
para no comer carbohidrato, pues lo que usted está consumiendo directamente es la fruta que tiene mayor concentración de carbohidratos. Así que no es una muy buena opción. ¿Listo? Es una muy buena opción, por ejemplo, comer naranja, comer mandarina, comer sobre todo frutos cítricos por la cuestión de la vitamina C que también termina aportando al cuerpo. Pero si se va a consumir eso, entonces por lo menos a un diabético también le prohíben consumir frutas como por ejemplo el banano, porque la alta cantidad de azúcar que tiene y además porque el banano tiende a generar estreñimiento y en el caso de ellos puede ser un poquito más peligroso, ¿vale? Entonces, bueno, entonces recordemos que aquí la fructosa entraría pues directamente a pasar de fructosa a fructosa 6-fosfato con una fructosinasa sin la necesidad de pasar por este primer paso de la ruta metabólica. Quiere decir que una persona que consuma principalmente fructosa, que también es dulce, podría pasar directamente a este proceso sin la necesidad, digamos, de alterar las concentraciones de insulina o de glucosa en sangre. ¿Listo? La pitaya también es una buena fruta para eso. ¿Listo? Digamos que en el caso, por ejemplo, de las personas que tienen problemas digamos, de diabetes, les mandan a consumir papaya, es por el tema de la fibra. O sea, que quiere decir que si es por el tema de la fibra, un buen reemplazo de la papaya sería la avena. ¿Listo? Y si vamos a, por ejemplo, a contemplar la posibilidad de consumir alguna fruta, pues vuelvo y le repito que las frutas más aptas para reemplazar serían las frutas cítricas, ¿vale? En otro caso y en otra circunstancia, entonces me voy a remitir para este otro proceso. Entonces, cuando yo les mencionaba a ustedes en la clase anterior algo con respecto al DHA, les mencionaba que el DHA o la dihidroxiacetona es un azúcar que se utiliza principalmente en personas que tienen inconvenientes ¿cómo es que se llama? Que tienen inconvenientes con inconvenientes no, se les adiciona como suplemento dietario, pues precisamente para cubrirles, digamos, ese espacio ¿cómo es que se llama? Digamos, para no darles tanta azúcar a los bebés, entonces lo que hacen es precisamente darles este tipo de sustancias que serían las DHA. Sí, Daniela, la pitaya también sería un buen reemplazo por lo menos para el tema del tránsito intestinal y para el tema de la fibra. Entonces, hablando un poco el desecamiento o delimita un poquito la absorción de líquidos en el intestino grueso, lo cual concluiría pues con que la materia fecal no va a estar tan seca, tan tendiente a generar algún tipo de estreñimiento, ¿vale? Entonces, cuando estamos hablando por lo menos del DHA, que vuelvo y le repito, pues que es un azúcar que también se les proporciona a los bebés en los suplementos dietarios, entonces estaríamos hablando precisamente de que este azúcar que se va a proporcionar aquí va a ser un azúcar que va a tener esta característica. Entonces voy a borrar aquí y entonces aquí estaríamos hablando de la dihidroxiacetona, que también sería denominada, también sería reconocida como una DHA, entonces, dihidroxiacetona, y esta dihidroxiacetona que ustedes ven aquí es la que a través también de un proceso en donde vamos a adicionar ATP y vamos a sacar ADP, se va a fosfatar para de una vez pasarse el gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, si yo tomara la ruta desde el DHA hacia el gliceraldehído 3-fosfato, ya esta multiplicación por 2 sería completamente innecesaria porque no es en una sola molécula la cual se está transformando en gliceraldehído 3-fosfato. En cambio, si tomo la ruta por el otro lado, que sería por el lado de la glucólisis o por el lado de la fructosa, entonces aquí sí estaríamos hablando de una multiplicación por 2. Pero en el caso de las DHA, pues los DHA pasan directamente hacer un solo gliceraldehído 3-fosfato, por lo tanto con ellos no es necesaria la multiplicación por 2, ¿vale? Entonces, como aquí se tiene entonces la multiplicación por 2 en esta secuencia, entonces en esta multiplicación pues va a ser muy convencional y va a ser muy común que cuando ustedes estén viendo este tipo de procesos metabólicos, en este también se tenga que invertir al menos una molécula de ATP para realizar la activación de la molécula. ¿Qué quiere decir? Que aquí, en este caso, pues también se tendrá que aplicar este mismo proceso. Listo, permítame un momentico mientras que ajusto aquí la flechita.
Y en este mismo proceso, pues finalmente lo que tendremos será un ingreso de ATP. Eso quiere decir que aquí también se va a requerir algo de ATP, mientras que aquí, por este lado, pues saldrá ADP. Entonces, ¿a dónde pasa ese fosfato? Pues ese fosfato pasará directamente a la dihidroxiacetona fosfato, este grupo fosfato que estaría encabezando pues aquí la parte superior. ¿Listo? ¿Listo o no listo? Niños. Listo. Bueno. Entonces, ¿hasta aquí qué tendríamos? Entonces, si analizamos entonces el proceso, hasta aquí tendríamos única y exclusivamente lo que nosotros denominaríamos como la primera fase de la glucólisis. O sea, ¿qué quiere decir que hasta aquí vaya única y exclusivamente la primera fase? Que hasta aquí lo único que hemos hecho es gastar energía. Voy a utilizar esta parte de aquí, esto que está aquí, lo voy a quitar de aquí. Y lo voy a explicar en otra segunda fase, que entonces sería esta fase que empezaríamos en la parte de aquí. Con base en esto, es decir, con base en el producto que nosotros ya obtuvimos, que es el gliceraldehído 3-fosfato, que es el que nos interesa para realizar el proceso metabólico, entonces este proceso metabólico este gliceraldehído 3-fosfato es el que va a iniciar como el precursor principalmente de esta segunda fase de la glucólisis. ¿Listo? En esta segunda fase de la glucólisis, recordemos que aquí por lo menos este NAD que está aquí, él va a estar acompañado de algo que se denomina como el fósforo inorgánico. Entonces, pongámoslo de una vez aquí, fósforo inorgánico. Y este fósforo inorgánico es un ion fosfato que se está adicionando aquí. Recordemos que aquí las cuentas básicamente van en términos de los 2.5 ATPs y que aquí lo que se va a presentar es un proceso de deshidrogenación. Por tanto, la enzima que va a estar participando aquí es una que se llama una deshidrogenasa. ¿En qué consiste básicamente esa deshidrogenasa? Entonces vamos a comparar un momentico esta molécula de aquí y nos vamos a dar cuenta de qué es lo que va a pasar acá. Entonces póngale mucho cuidado. A retomar esta molécula y esta molécula la voy a comparar. Entonces, al tener aquí esta deshidrogenasa, pues básicamente con lo que nos vamos a encontrar aquí es con lo siguiente. Entonces, párele bolas. Este hidrógeno que está aquí se va a perder. Recordemos básicamente que cuando yo estoy hablando del ion fosfato o del ácido fosfórico, entonces aquí este va a tener un H y este va a tener otro H. ¿Qué va a pasar con ese H que está aquí? Los voy a señalizar de esta manera. Fíjense que este H que está aquí es uno de los que se va a venir a pegar aquí. Resulta que esta molécula, tal cual como está, en un momentico que creo que va a tener que aumentarlo un poquito. Entonces, esta molécula que está aquí, ella va a estar como H, pero resulta que a ella se le va a pegar otro H que es de orden positivo, es decir, ustedes se lo van a encontrar como H más H positivo. Esa es la forma en la que ustedes se van a encontrar el NAD reducido. Entonces, este primer hidrógeno va a venir y se va a venir a pegar acá. Pero también este segundo hidrógeno, que es el que está aquí, él va a venir y se va a pegar aquí. Por lo tanto, el hidrógeno que está aquí va a desaparecer de la molécula. Al desaparecer de la molécula, entonces lo que va a pasar con él, básicamente, es que estos dos se van a pegar aquí en este NAD H más H, y esta sección de la molécula, es decir, este oxígeno, se va a venir a pegar directamente aquí, donde está este espacio del hidrógeno. Como consecuencia, entonces, ¿qué me deja? Como consecuencia, entonces me va a dejar, básicamente, que esta molécula se va a pegar aquí de la siguiente forma. ¿Listo? Entonces, esta molécula lo que va a hacer es que ella se va a venir a pegar aquí, justo donde está este oxígeno. Toda la estructura se reacomoda. ¿Qué quiere decir que toda la estructura se reacomode? Que entonces en este caso pues voy a mover esta estructura para aquí y esta otra estructura la voy a mover a esta posición. Entonces, esta es la forma en la que ustedes se lo van a encontrar en los libros. Entonces, aquí ya voy a tener otra estructura que se va a llamar el 1,3 bifosfo, porque tiene dos fósforos, se va a denominar como el 1,3 bifosfoglicerato. ¿Hasta ahí estamos claros con esto?
¿O tienen alguna duda con respecto a esto que acabo de explicar? Si tienen, es el momento de preguntar, por favor. Listo. Bueno, entonces volvamos entonces aquí. Entonces resulta que en este 1,3 bifosfoglicerato, que entonces ustedes se van a encontrar el nombre aquí, 1,3 raya bifosfo. Este 1,3 bifosfoglicerato. Entonces resulta que aquí ya vamos a ingresar y ya vamos a empezar también con otra secuencia u otra proporción para la producción también de ATP. Entonces aquí también se va a presentar una reacción y en esta reacción va a ocurrir un proceso contrario. ¿Qué quiere decir que ocurre un proceso contrario? Póngale mucho cuidado a lo que viene. Entonces en este proceso contrario, aquí lo más convencional y lo más normal es que vaya a ocurrir lo siguiente. Pues póngale aquí cuidado. Listo. Entonces aquí ahora lo que va a pasar es el proceso contrario. Aquí lo que va a ingresar es ADP, ¿listo? Y aquí lo que va a salir en contraposición a esta otra parte será una molécula de ATP. ¿Qué pasó ahí? ¿Se desgastó o se produjo energía? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Se produjo. Empezó a producir energía. Se produjo energía, entonces quiere decir que aquí ya empezamos en una segunda secuencia que sería la producción energética, ¿vale? Entonces, como aquí ya estamos empezando entonces a hablar de una producción energética, entonces aquí ya tengo que empezar a mirar a ver cuántos ATPs llevamos en total. Entonces, vamos a hacer las cuentas hasta aquí y vamos a mirar entonces cuánto ATP he perdido, pero también cuánto he ganado, ¿vale? Entonces, vamos a empezar aquí por la glucosa. Aquí que hay un ATP y hay un ADP. Por lo tanto, si ingresó ATP y salió ADP, ¿qué pasó? ¿Gané o perdí energía? Ojo, si ingreso ATP y me sale ADP, ¿qué pasó? ¿Pérdida o ganancia de energía? Pérdida de Pérdida. energía. Pérdida de energía, muy bien. Recordemos que es solamente cuando se produce ATP que yo tengo una ganancia de energía, ¿listo? Entonces aquí tengo una pérdida de energía. En esta otra molécula que está acá, ¿qué pasó? ¿Ganancia o pérdida de energía? Pérdida. Pérdida también de energía. ¿Cuántos ATP llevo invertidos hasta ahí? 2. 2, hasta el momento llevo 2. ¿Listo? Listo. Pasa entonces a la fructosa 1,6 bifosfato, se parte en 2 la molécula, por eso aquí multiplico por 2, ¿vale? Quiere decir que todo lo que viene de aquí para abajo multiplico por 2 y sobra decir que hasta aquí estaríamos hablando única y exclusivamente de la primera fase de la glucólisis. ¿Listo? Esta será la primera fase de la glucólisis. Esto es lo primero que tengo que tener en cuenta. Entonces aquí será la primera fase de la glucólisis. Y en la primera fase de la glucólisis, siempre, sin excepción alguna, yo estoy teniendo una pérdida de energía. ¿Vale? ¿Está claro eso? Primera fase de la glucólisis, siempre se pierde o siempre se gasta energía. En la segunda fase ya se comienza a recuperar esa energía. ¿Vale? Entonces, como ya en la segunda fase empezamos a recuperar la energía, entonces tengo que decir que para pasar de esta primera reacción a esta reacción, entonces hay una diferencia de 2.5 ATPs. O sea que quiere decir que aquí me voy a ganar 2 ATPs con esa sustancia que se conoce como la nicotinamida. ¿Vale? Termina un momentico, por favor.
Entonces, aquí, con esta nicotinamida, yo ya voy a tener que tengo 2.5 ATPs. Pero la pregunta es, si venía multiplicado por 5, perdón, si venía multiplicado por 2, entonces, ¿cuántos ATPs tendré en total? Si ya venía multiplicado por 2. 2. Ojo, tengo 2.5. La nicotinamida, que es el NAD, cuando sale como NAD H más H, ¿sí? Es decir, cuando sale en esta forma que es la reducida, que es la que ustedes se pueden encontrar aquí. Cuando sale en esta forma, aquí, por defecto, ya está produciendo 2.5 ATPs. 2.5. Pero la multiplicación de aquí arriba me dice, mire, tenga en cuenta que una vez usted llega al gliceraldehído 3-fosfato, que es esta estructura que está aquí, ya las cuentas usted las tiene que sacar por 2, es decir, que multiplique todo por 2. Si aquí tengo 2.5, entonces, ¿cuántos ATPs tendré en total? 5. 5. ¿Listo? 5 ATPs. Aquí tenía un ADP y se transformó en ATP. Quiere decir que cuánta energía tengo aquí hasta aquí en total. 6. No. Ah, no, Siete. mentira, 7. 7, porque Siete. este también se multiplica por 2, ¿vale? Entonces, como este señor también se multiplica por 2, aquí lo próximo que va a pasar en la molécula es lo siguiente. Esta molécula que está aquí, esta que está aquí, ella va a perder automáticamente, es decir, que ella va a sacar uno de los grupos fosfatos. ¿Para dónde se va ese grupo fosfato? Pues ese grupo fosfato se irá directamente para el ATP. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo tenga la molécula, este grupo fosfato ya no va a existir y este grupo fosfato estará eliminado de aquí. Entonces, ahora, esta se va a llamar, o esta estructura se va a llamar la 3-fosfoglicerato. ¿Por qué 3-fosfoglicerato? Recordemos que este es el carbono número 1, número 2, número 3, y aquí entonces tendría esta molécula, la tendría organizada aquí. Entonces, esto es lo más importante siempre tener en cuenta aquí, que ahorita, conforme yo vaya ingresando algún ATP, pues lo que va a pasar con las moléculas es que ya se van a ir retirando progresivamente. Entonces recordemos el nombre de esta. ¿Cómo es que se llama esta? Se los acabo de mencionar. ¿Cómo se llama esta? Tres fosfoglicerato. Muy bien, entonces esta es la 3-fosfoglicerato. ¿Listo? Entonces, en este 3-fosfoglicerato, pues entonces aquí lo que está pasando es, vuelvo y reitero, que básicamente vamos a pasar de una molécula que es del ADP al ATP. ¿Cómo se llamará entonces la enzima que va a estar aquí presente? Entonces aquí el nombre que va a recibir esta estructura va a ser el fosfoglicerato sinasa, ¿vale? Entonces fíjense que casi todos los que me producen ATP o todos los que tienen su relación con el ATP-ADP se llaman glucosinasa o fructosinasa, dependiendo del caso, y que por lo menos aquí en este caso se llamará el fosfoglicerato sinasa. Entonces ahí ya estará la enzima. ¿Vale? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí o no? Sí, Sí, señor. señor. Listo, pregunta. ¿Cuánto ATP entonces he producido en total hasta este punto de la reacción? 7. En total. No, en total. ¿Cuánto ATP hay en total por molécula de glucosa o de fructosa? ¿Cuánto ATP hay en total? 9. No. No, 9 no. Tampoco, Luisa. ¿Cuánto tengo aquí? Lo que ustedes están viendo en pantalla acá. ¿Cuántos ATPs tengo ahí? 7. 7. Hasta el momento tengo 7. Y arriba,
¿Qué pasó arriba? A 10, ¿no? Ojo, miren, hagamos las cuentas arriba. ¿Qué pasó arriba? Ahí, de lo que les está apareciendo ahí en pantalla. ¿Qué pasó ahí? Está quitando. O sea, los está Están gastando. quitando. O sea, Entonces, son 5. entonces Sebastián Ruiz, ¿cuál es la respuesta? 5. 5, perfecto, 5, porque miren, tengo hasta el momento y hasta lo que tengo aquí, tengo 5. 2 por 2.5 me da 5, más 2. Entonces recordemos que aquí como también va la cuenta multiplicada por 2, porque aquí todo esto viene por 2, entonces se los vuelvo a referenciar así, tal cual como ustedes dicen, por 2 cada vez que uno les pregunta algo y están de acuerdo. Entonces, por 2, ¿están de acuerdo o están pasando por lo mismo? Entonces, aquí tendríamos el mismo por 2. Si aquí tengo 2.5 ATPs, entonces aquí tendré, en este caso, tendré otros 2 en total. Entonces, 2.5 por 2 serían 5, más 2 me darían 7. Pero como en la parte de arriba yo ya gasté 2, entonces, ¿cuántos me quedarán en total? En total me quedan 5, porque estoy partiendo del proceso que inicialmente perdí 2, pero que en la segunda parte del proceso, hasta donde voy aquí, ya voy ganando 7. O sea que quiere decir que la ganancia neta o lo que tengo como tal de ATP terminan siendo 5. ¿Listo? Entonces, sí, Sebastián Ruiz, aquí serían entonces contando específicamente las pérdidas que ya tuve inicialmente y la ganancia que tengo en total. Entonces, aquí estoy hablando de ganancia, estaría hablando de ganancia neta, ¿vale? ¿Vale o no vale? Sí, señor. ¿Listo? ¿Qué tarea les queda? Como yo supongo que ustedes ya tomaron apuntes desde la clase anterior, que tomaron apuntes en esta, entonces les quedan simplemente que completen las reacciones que estarían haciendo falta, que sería la reacción número 8, 9 y 10, hasta llegar al piruvato. Entonces están en este momento en el 3-fosfoglicerato y lo único que les hace falta es llegar hasta el piruvato, que serían entonces pasar por el 2-fosfoglicerato, el fosfenol piruvato y el piruvato. ¿Listo? De fosfenol a piruvato hay otro ADP que sale como ATP, quiere decir que ahí iría otra producción más de energía. Quiere decir que en la segunda fase, ¿cuánto ATP se produjo? En la segunda fase. Solo en la segunda fase. 9. 9 serían en total. ¿Listo? En la primera fase, ¿cuántos perdí? 2. 2, ¿sí o no? En la segunda fase perdí 2. Listo. Si perdí 2 y gané 9, entonces ¿cuál es la ganancia total en el proceso de glucólisis? Tanto con la primera y la segunda fase. ¿Cuál sería la ganancia total? 7. 7. Quiere decir que en esa fase se producen solamente 7 ATPs. ¿Vale? ¿Listo? Entonces ya saben cuál es la tarea, ¿no? Completar esta secuencia de reacciones hasta llegar finalmente al piruvato. ¿Listo? No sé si tengan alguna duda al respecto. ¿No? ¿Ninguna? Ya Lef está ahí acostada, comiendo. Listo, chicos. De mi parte, pues no sería nada más por el día de hoy. No sé ya, pues ustedes... Ejercicio, pues realmente, como les decía, el ejercicio pues ya es un poquito más simple. Ya no es sino terminar pues esas últimas reacciones que están haciendo falta. Y posteriormente empezaríamos ya con el ciclo de Krebs, ¿vale? Entonces con el ciclo de Krebs ya sería como un poquito más fácil realizar el proceso. Les voy a enviar como tal como una especie de página donde hay un jueguito y en ese jueguito ustedes se van a encontrar con el ciclo de Krebs. Pues la idea es que usted lo complete. De hecho, cuando les vaya a mandar a consultar el ciclo de Krebs, ustedes pueden sacar la información directamente de ahí. Ese jueguito les va a pedir que ustedes organicen reacción por reacción, ¿vale? Entonces eso sería lo que tendrían ustedes que realizar ahí. De mi parte, pues no es nada más por el día de hoy.
Ya entonces nos veríamos el día viernes. Espero que el día viernes ustedes ya me tengan las reacciones terminadas con la del piruvato para que podamos entonces por lo menos dar un indicio al ciclo de Krebs y podamos mencionar algo acerca del intercambio que ocurre entre esa molécula que termina como piruvato y pasa directamente a la mitocondria y la estructura de la mitocondria para entender básicamente lo que vendría en el ciclo de Krebs, ¿vale? Entonces, no Profe. sería nada más por el día de hoy. Cuéntame. ¿Y cuándo subes el video de esta clase? El video de esta clase, pues estoy tratando de subirlos esta misma semana, porque lo que pasa es que tengo aquí pues como les mencionaba hace un momentico en el inicio de la clase, tengo un inconveniente con Claro y es que trato de descargar un video y a veces me sale, está cargando y se demora 2 días. Entonces, para que no me ocurra eso, pues aparentemente me va a tocar es cambiar de operador, pero pues voy a tratar esta semana de dejarles a ustedes montados los videos, ¿vale? Para que no vayan a tener tampoco mayor inconveniente con esto. Entonces espero subírselos esta misma semana, si es posible, ¿vale? Vale, profe, es que no he alcanzado a copiar unas cosas de hoy, entonces, por eso. Listo, vale. Entonces ahí ya estaríamos entonces con esto. Aunque les recuerdo que yo solamente estoy subiendo el video de un solo grupo. Voy a tratar, si no alcanzo, de todas formas voy a tratar de descargar este archivo que ustedes están viendo o el que ustedes están viendo hace un momento y lo voy a tratar de organizar de tal manera que les quede a ustedes guardado en su plataforma Moodle para que ustedes vayan también tomando el registro. Es decir, les voy a pasar los apuntes de lo que yo ya he hecho para que ustedes lo tengan ahí listo, ¿vale? ¿Vale o no vale, muchachos? Listo, profe. Listo, profe, gracias. Bueno, Chao. pues, muchachos, Listo, profe. hasta luego. Un abrazo para todos, se cuidan mucho más en el Listo, favor. profe, gracias. Profe. Chao. Listo, profe. Chao, Gracias. profe. Hasta luego, profe. Feliz día. Que Dios lo bendiga, profe. Día. Chao, que le vaya bien. Gracias.